Cuando nosotros hablamos de orientación de la empresa hacia el cliente, estamos hablando en realidad de todo un concepto que tiene que ver con una filosofía organizacional. ¿Por qué una filosofía organizacional? Porque toda la orientación de la empresa hacia el cliente inicia con un primer paso, que es entender que debemos de pasar de pensar en hacer transacciones a hacer relaciones. Ahí empieza todo lo que es el proceso de orientación de la empresa hacia el cliente. Tradicionalmente las empresas hemos estado pensando o han estado trabajando siempre en términos monetarios. El cliente es alguien al que yo le vendo un producto, le ofrezco un servicio, me paga por él y nadie le debe nada a nadie. Sin embargo, la competencia que estamos viviendo tan feroz en este momento, el sartén por el mango que finalmente ha tomado el poder el cliente, nos ha hecho reflexionar y entender que ahora lo que tenemos que buscar son relaciones, y con esto empieza todo. Yo entiendo que mi cliente es una persona a la que yo debo de atender, a la que yo debo de satisfacer sus necesidades, y a partir de entonces hacer todo un proceso al interior de la empresa para orientar todos sus esfuerzos hacia el cliente. ¿Cómo lo hacemos? Pues la primera vez nosotros decimos, bueno, yo necesito orientarme en función del cliente. La primera pregunta es, ¿quién es tu cliente? Y aquí viene la primera actividad importante de la empresa, que es la segmentación de mercado. Necesitamos escoger claramente quién es mi mercado meta. Una vez que yo tenga claro quién es mi mercado meta, entonces puedo desarrollar estrategias ad hoc a ese target, a ese segmento de mercado. Porque hay otro tipo de actividades que van a venir enseguida de esto. 2. Necesitamos satisfacer las necesidades del cliente. Ahora decimos, necesitamos exceder las necesidades del cliente, sorprender al cliente. Bueno, muy bien. La pregunta que yo hago normalmente a las empresas es, ¿y cuáles son esas necesidades? Porque de pronto, si nosotros no tenemos claridad sobre las necesidades del cliente, pues vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, si nosotros queremos vender diseño, calidad, exclusividad, y creemos que el cliente busca eso, eventualmente podemos errar la estrategia, porque el cliente lo que busca es, pues, rapidez, economía, simplicidad, etc. Entonces, la primera consideración es cuál es la necesidad. La segunda consideración es desarrollar una estrategia de ventaja diferencial. Si nosotros conocemos al cliente, conocemos cuáles son sus necesidades, entonces tenemos que desarrollar al interior de la empresa una estrategia de ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir esto? La ventaja competitiva yo defino como algo que yo tengo, que no tiene mi competidor y que me representa una ventaja competitiva. Es el principio de la especialidad. Nosotros debemos de tener una especialidad, porque ahora la mercadotecnia moderna lo que hace es tratar de hacer un match entre lo que ofrece la empresa y lo que necesita el cliente. Ya no estamos en el momento de pensar que nosotros tenemos un producto bueno, que tenemos un servicio de calidad y que el cliente automáticamente va a venir y va a comprarnos el producto. No, nosotros tenemos que salir y desarrollar toda una estrategia para que el cliente entienda cuál es el concepto verdaderamente de la empresa. Lo que ahora compran los clientes no son productos ni servicios, compran conceptos, porque si compraran productos o compraran servicios, pues la competencia es mucha, y con un peso menos o 2 pesos menos, pues nos cambiaría. La última consideración que me parece también muy importante es tratar de entender al cliente más allá de estas necesidades y tratar de pensar como el cliente. Ahora la idea es cómo piensan los clientes, y a partir de ahí construyo yo la estrategia. ¿Cuál es verdaderamente la expectativa del cliente? ¿Qué espera de la marca? ¿Cuál es la estrategia de valor que nosotros estamos proponiendo? Y entendiendo cuál es la lógica del cliente, entonces finalmente yo desarrollo toda una estrategia integral, que es la estrategia de valor. Esta estrategia es la estrategia que tiene que estar finalmente orientada al cliente y que me dice que yo le voy a ofrecer al cliente mucho más cosas que nada más un producto o un servicio. La estrategia de valor es todos los elementos adicionales que recibe un cliente y que paga por ellos. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo casas, un desarrollo habitacional, etcétera, bueno, por supuesto que la persona está buscando una casa, pero la estrategia de valor va más allá. Es la ubicación, son los servicios, son los amenities, es la seguridad,
son las instalaciones, si tiene casa club, si tiene seguridad 24 horas, etcétera, etcétera. Entonces, conforme más grande va siendo la propuesta de valor, la percepción del cliente, la percepción del precio para el cliente disminuye. Entonces, cuando nosotros queremos verdaderamente orientar los esfuerzos de la empresa en función del cliente, tenemos que pensar en ofrecer un valor agregado para el cliente, para que en esa operación de negocios que hace el cliente sienta y viva realmente una experiencia de compra diferente. Ahora, finalmente, nosotros nos concentramos en una experiencia relacional. Yo iniciaba, y con esto termino, diciendo que hay que pasar de pensar en transacciones a relaciones. La mercadotecnia nueva, los negocios nuevos, hablan de un marketing relacional. Entonces, nosotros lo que hacemos es relacionarnos más con el cliente, entender sus necesidades y, sobre todo, y ahora como último punto, entrar a la parte de las emociones. Tratar de desarrollar un marketing de emociones, un marketing de experiencias, donde verdaderamente todo el proceso de compra de nuestro producto o servicio represente una experiencia memorable para el cliente.